Una vez pasado el furor de las elecciones, nosotros dentro del campo de la ingeniería del comportamiento, de la psicotecnología, hemos estado realizando una serie de publicaciones de análisis psicopolítica, evaluando las situaciones políticas y siempre dentro de los parámetros técnicos que es lo que nosotros manejamos. Nosotros analizamos las situaciones lógicas, objetivas, y de acuerdo a ello es que escribimos los artículos y en base a eso lo que buscamos de alguna forma no es solamente colocar, no es una idea política porque no trabajamos en política, no es nuestro campo. Lo que sí buscamos es estimular a las personas para poder evaluar la forma de pensar de la sociedad uruguaya en su conjunto. Hay una parte que se estudia en la psicofísica, que es la relación cualitativa y cuantitativa entre estímulos y sensaciones. Todo estímulo provoca una sensación contraria. Un gol en un partido de fútbol a una parte de las personas les provoca una excitación, un estímulo, que son los del equipo que hace el gol, y provoca un efecto contrario en las personas del equipo que recibe el gol. Y ahí existen variables matemáticas que tienen diferentes magnitudes en un sentido o en otro. Y así nosotros vamos evaluando la conducta del ser humano por medio de los estímulos a partir de ese punto de vista de la psicofísica. Cuando redactamos artículos políticos, encontramos opiniones, comentarios, les gusta, comparten, no les gusta, rechazan, repudian. Existen diferentes reacciones, que es con lo cual se puede hacer una evaluación de cuál es la forma de pensar de la sociedad, que es en definitiva lo que a nosotros nos interesa, porque esa sociedad que nos rodea está ahí en la calle, nos encontramos con ellos todos los días, trabajamos con ellos, convivimos con ellos. ¿Y cómo piensa esa gente que nos rodea, de las cuales dependemos para recibir trabajos, servicio, dinero, en fin? Dependemos de las demás personas y ellas piensan y sienten. ¿Qué piensan y sienten? En la parte política se puede evaluar y para eso hemos hecho un estudio que nos lleva a verificar a través de esas publicaciones políticas que existen en principio dos grupos principales. Está el que apoya, si editamos un artículo basado en la lógica objetiva y analítica y las personas concuerdan, significa que razonan, piensan y coinciden con un pensamiento lógico y analítico. Existe otro grupo de personas que niega, rechaza, repudia a través de sus comentarios un análisis lógico, lo cual nos lleva a verificar que existe una gran parte de la sociedad, por no decir que es una amplia mayoría, que no piensa de la forma adecuada. Y ahora vamos a ver de qué se trata, cuáles son esas diferencias. Muy bien, si escribimos algo con razonamiento lógico, equilibrado, quienes apoyan ese comentario, esa nota, significa que acompañan ese razonamiento. Por lo tanto, no existen discrepancias, no hay nada extraño, está correcto. Y es así como debería ser en toda la sociedad. Pero está la otra parte que no acompaña el razonamiento lógico. Bueno, entonces vamos a ver cuáles son las razones por las cuales no acompaña. ¿Por qué no lo acompañan? Básicamente demuestran tres puntos de vista
o tres condicionantes diferentes que se hacen notorias en el comentario que hacen esas personas. Básicamente, los tres principales elementos son agresividad, odio, irracionalidad y una conducta prodelictiva. Son tres puntos fundamentales en los que hemos notado la diferencia en la forma de pensar de esas personas. La primera, odio. Ese odio, eventualmente infundado, es un odio contra la historia de este país, que ya tenemos de 200 años, pero existe un odio contra esa historia, repudiando todo lo que haya sido hecho hasta un breve periodo atrás. Se niega, y de alguna forma esas personas que de hecho no vieron ni vivieron los periodos previos de esta historia, quienes ya tenemos algunos años vivimos parte de esa historia, pero ese odio aparentemente es un odio impuesto, y no es apenas una desaprobación que aparezca de forma casual. Veamos bien, muchos de los comentarios son de gente joven, en torno de los 20 años. Quien tiene 20 años nació en el 94, finales de un gobierno blanco, agarró una parte después de un gobierno colorado. Es decir, de sus 20 años, los primeros 5 años de infancia no tiene idea de política. Un niño que hasta cuando entra, desde que nace hasta que entra en jardinera, en la primaria, y después que entra hasta los 10 años está más dedicado a jugar y otras cosas que a pensar en asuntos políticos. Por lo tanto, hasta los 10 años no tiene ninguna clase de conceptos políticos. Los tiene después de los 12, 15, 16 años. O sea que esa juventud ya no vio o no vivió, no acompañó políticamente un proceso previo. Es irracional entender entonces un odio a algo que ocurrió años, décadas antes de ellos haber nacido, salvo que ese odio haya sido impuesto. Y ahí es donde estamos en peligro. Quien tiene 30 años nació en el 84, al fin de la dictadura. También vivió los primeros gobiernos democráticos después de la dictadura, y a partir de los 20 años, que es un joven, es que recién empieza a pensar más políticamente, y también de los 20 a los 30 que tiene actualmente, son 10 años que ha pasado con los gobiernos que están actualmente. Por lo tanto, también no existe una gran razón para odiar, porque se puede desaprobar, sí. La desaprobación es una cosa, pero el odio es algo diferente. El odio acérrimo, es decir, un rechazo brutal contra algo que no tendría razón por qué ser desde el momento que la persona lo vivió. Quien tiene 40 años, nació en el 74, o sea, durante los periodos que se podemos considerar complicados, que fueron del 73, 74 al 84, que son los periodos de la dictadura, esa persona tenía 10 años. Por lo tanto, hasta los 10 años no tuvo conocimiento de que existiera una dictadura, ni puede tener nociones del aspecto político de ese gobierno. Así que tampoco hay una razón para que tenga un odio hacia aquella época. Quien tiene 50 años nació en el 64, en la época en que nuestros actuales mandatarios estaban combatiendo en la calle, colocando bombas, haciendo todo tipo de atentados, asaltos, secuestros, asesinatos. O sea, y esa persona no tomó conocimiento porque no lo vivió. Entonces, solo
quien tiene más de 60 años, es que haya nacido en el 54, es que vio y vivió ese proceso. Y son quienes podrían tener, sí, algún resentimiento, no solo por algo que hayan vivido ya con razón y con capacidad de participación, en la cual pueden haberse visto involucrados y que se podría justificar un odio. Pero no en los otros procesos. ¿Qué significa entonces ese odio? No me interesa el proceso político que se dio. Me interesa saber que por qué existe un odio irracional sobre algo que tal vez que no debería haber una furia tan grande. Pero existe sí una furia acumulada, y una furia acumulada que no da para entender, a no ser que sea por una imposición colocada en las personas. En todo caso, cuando existen furias, siempre pueden estar motivadas contra quien desata un conflicto. Pero no es exactamente eso lo que sucede aquí. Aquí justamente existe un odio con quien trató de evitar el conflicto y con quienes fueron víctimas del conflicto que no crearon. Y quienes crearon el conflicto es a quienes justamente se les intenta inocentar o exaltar como un valor cuando fueron generadores de todo tipo de daño y de perjuicios para esta sociedad. Por lo tanto, existe un parámetro que es bastante importante ahí. ¿Por qué? Vamos a continuar. Muy bien. El segundo aspecto que he notado en los comentarios que hemos sacado nota es un aspecto no menos importante, o tal vez el más importante. Un artículo habla sobre determinado tema. Bien, es natural que si hablamos sobre un tema se nos comente, se escriba o se coloque una opinión diversa, discrepante de algún aspecto sobre el tema. Pero cuando encontramos que una persona y después otras que vemos que están vinculadas entre ellas, como que aparentemente se llaman por teléfonos o se mandan mensajes, vamos a atacar aquí, y viene aparentemente una lluvia de 4, 5, 6, 7 personas, una detrás de la otra, que vemos que entre ellos existe un vínculo, porque al ir a los muros vemos que fulano es amigo de Mengano y que tienen cosas que se intercambian entre ellos. En Facebook es muy fácil. Lo que notamos es la irracionalidad. Es decir, si estamos hablando de un tema, es decir, y han habido temas muy polémicos en estos últimos tiempos, desde Pluna, la asociación con Lidgate, Pluna al remate, hace lo que pasó con Calinder, después con los hospitales, los del interior, las ambulancias, es decir, los otros de Falco, ha habido una cantidad de aspectos que están ahí, ANCAP, ALUR, una serie de problemas, casinos, gente procesada. Son temas polémicos y no vemos la razón por la cual, si está un artículo exponiendo algo sobre un tema que es polémico en ese momento, aparezcan 4 o 5 personas al unísono mencionando otras cosas que no tienen absolutamente nada a ver con el tema. No, porque antes los blancos y los colorados que no comíamos, que esto, que había que hacer con... Nada, ver de pronto un asunto si estamos hablando de un problema de Pluna, que alguien mencione que había que hacer cola antes para esto, o que es decir, a puntos totalmente fuera de contexto, lo que nos revela un grado de irracionalidad, donde a la persona se le está hablando de un asunto y ella se despista y se va para otro tema totalmente ajeno, pero no es que no responde absolutamente nada sobre lo que se está tratando. Si puede discrepar en algún aspecto, bueno, sobre el tema,
pero no sobre otro asunto que no tiene absolutamente nada a ver, y ellos mismos generan una especie de diálogo sobre otro asunto que es totalmente infundado, y todos ustedes lo pueden ver si entran en Facebook, el tipo de opiniones que suceden en ese sentido. Y eso nos revela un aspecto que políticamente para mí es irrelevante. Uno no está vinculado a ninguno de esos casos, ni para bien ni para mal. Uno no gana, nosotros no ganamos ni perdemos ni dinero, ni posiciones, ni prestigio con esos casos. Pero sí, al levantar, digamos, el centro, al hacer el comentario, lo que obtenemos es las respuestas de las personas que nos permite evaluar sus formas de pensar. Y eso es el punto más preocupante, porque cuando evaluamos que la persona ha perdido el razonamiento lógico, ahí estamos delante de un problema. Porque esa persona que no tiene un razonamiento lógico que pueda responder o contestar en un tema, que lo hace de forma incluso totalmente voluntaria, no es interrogada, lo hacen de forma espontánea y no razona para aquello. ¿Qué sucede si esa persona es contratada por un empresario para analizar y resolver determinados tipos de problemas en su empresa, en su trabajo, de acuerdo a su profesión? Entonces ahí tenemos otro drama, donde hay personas que están cumpliendo con una tarea en un trabajo y su cabeza está en otro asunto, pensando en otro aspecto y exigiendo cosas en otro aspecto que nada tienen a ver tal vez con su trabajo. Y eso es peligroso, porque ¿qué es lo que nos demuestra? Que existen básicamente un razonamiento neutralizado. La persona, su cerebro, y eso es lo preocupante, es un ser humano, pero es un ser humano que tiene cerebro y que su cerebro está como paralizado, petrificado, no razona, no coloca las cosas, los engranajes no calzan, tiene una inhibición del análisis lógico. Y si no tenemos un análisis lógico para responder o contestar espontáneamente por nuestra voluntad a un artículo, tampoco vamos a tener un análisis lógico para responder delante de una situación civil, económica, contractual, laboral, profesional. Y usted de pronto está precisando de una persona que tiene un cargo, que tiene un trabajo o que presta un servicio, y esa persona, usted está verificando que no tiene un razonamiento lógico, que su pensamiento está inhibido o es llevado por otros parámetros. ¿Qué confianza le genera? Bien, si fuera uno, pues no es uno, no son 10, son 100, son 1000, son miles de personas. Y esos miles de personas que tienen sus cerebros neutralizados, su razonamiento inhibido, que tienen una paralización cerebral por causa de una información inducida, esas personas ya es problemática, en principio para sí misma, sigue para su familia, que es el entorno, y naturalmente que afecta a toda la sociedad. Bueno, una persona, pero cuando hablamos de miles en las mismas condiciones, llega un momento que da miedo salir a la calle. ¿Por qué? Porque esa gente está en la calle, es la que nos atiende en un comercio, en un supermercado, es la que nos realiza un servicio, es la que está detrás de un mostrador de una oficina pública donde vamos a buscar un servicio, y es ese tipo de personas que no razonan y que tienen un cerebro totalmente neutralizado. ¿Qué hacemos con esos seres? ¿Qué podemos esperar de ellos? ¿Qué podemos esperar de los nuevos seres, los niños, los jóvenes, que esa gente, por tornarse padres y abuelos, van a acabar influyendo en esos niños y van a generar y a multiplicar más esa inhibición cerebral? Estamos delante de un problema
que es mucho más crítico de lo que nos podemos imaginar. Tenemos luego un tercer aspecto, también no menos preocupante. Porque el tercer aspecto que hemos notado en los comentarios realizados por las personas que participan es en cómo se ha encontrado un gran porcentaje de personas que apoyan, consideran, dan espacio, dan lugar y estimulan a determinadas actitudes que oscilan entre la actitud delictiva, la inmoralidad, y ahí entre la promiscuidad, la inmoralidad, el delito, y van todos de la mano. Entonces encontramos gente donde salen a la calle y muchas veces los vemos en programas de televisión que se están quejando por la inseguridad y ellos mismos a su vez están estimulando a esos chicos. Y no viene de abajo. Tenemos un presidente que él tuvo sus actividades, fue un activista dentro de un grupo terrorista, cometieron sus atentados, estuvo preso, y él comenta como con orgullo que estuvo preso, y fue una nota con mucho orgullo mostrar cómo se escapó. ¿Qué le estamos enseñando a jóvenes que eventualmente por determinados delitos puedan ir a tener un proceso y se les estimula mostrándoles que es un honor o un orgullo haberse escapado de la cárcel? Es una influencia, y eso no tiene nada a ver con política en sí. Es un problema de información que están captando esos chicos, esos adolescentes, esos jóvenes, esas personas, porque en definitiva ellos ¿qué quieren ser? También quieren ser un poco orgullosos y quieren que mañana los entrevisten en la televisión y ellos pueden decir, sí, no, porque yo cuando me escapé, sí, porque yo cuando estuve preso, y mostrar como un orgullo aquello que en un fin acaba siendo denigrante y un peligro para la sociedad, porque no es ningún ejemplo. Hay una parte de esa historia que el presidente Mujica debería callar, no debería manifestarla, no debería, por lo menos hay quienes se acuerdan, pero en lo mínimo él no debería hacer mención de eso, y mucho menos alarde y un enaltecimiento de aquella actividad que en definitiva fue un delito sobre el delito. Estar condenado, cometer un delito ya es una pena. Estar condenado por un delito se está pagando. Y si se escapa está cometiendo otro delito de fugarse del pago de la condena. Es irracional. Es irracional el mensaje que se le está mandando a la gente, a los niños, a los adolescentes. Pero ellos, no importa la cuestión política, porque podrían ser del partido A, B, X, verde, amarillo, rosado, color violeta, el color que le agrade, no importa el color del partido, que es lo que nosotros analizamos, es el color de la información, porque nuestros cerebros lo que hacen es manejar informaciones, y como ellos para manejar informaciones las manejan en función de la que reciben, y si la información que reciben es una información distorsionada, desequilibrada, esa información es la que se va a asimilar, es la que los chicos asimilan, es la que los jóvenes asimilan, y es lo que va influyendo. Ellos ya tienen suficiente información en lo que ven en las películas, en las seriales del narcotráfico y aquellos enfrentamientos, y que todos parecen ser héroes y todos agarran las pistolas y pum pum, y ellos saben hacer exactamente lo mismo. Observen que hasta agarran las armas como las agarran en la película, con la pistola de costado, es decir, imitan. Y cuando le damos una referencia de que gente que utilizó ese recurso hoy es vanagloriado, es exaltado, es estimulado y es reconocido, ellos se encuentran con qué en eso,
hay un reconocimiento por detrás, hay una exaltación, hay un valor. Y por ahí comenzamos a tener otro problema. Entonces, entre un odio que se va acumulando, entre una irracionalidad donde se deja de pensar claramente, entre una adoración o admiración al delito y a la inmoralidad, porque, seamos convenientes, hace pocos días uno de los artículos que publiqué fue, saqué las fotos aquí de la ventana, una casa donde 9 plantas de marihuana en la azotea y 4 baldes. Van a proliferar las producciones. La ley dice que la persona, la familia puede tener 4 o 6 plantas, 6. Eso tenía 9 y 4 más en el 2. Y si tienen 9, mañana van a tener 18. ¿Y quién va a saber? ¿Y qué van a hacer con eso? ¿Y cómo se va a distribuir? O sea, que se abrió un campo que es muy peligroso, extremadamente peligroso, porque detrás de esa parte delictiva, aparte de una cosa, que esa gente estaban protegidas porque tenían su bandera en la ventana, su bandera política en la ventana que los identificaba, y sobre eso está el artículo que yo publiqué con la foto, con la debida foto sacada por la ventana. Eso es lo que uno analiza. Como les he dicho, mi aspecto no tiene nada a ver en política, no soy político, no tengo ninguna vinculación política, no pertenezco a ningún partido político, ningún político me da nada y tampoco recibe nada de mí. Yo realizo un trabajo de investigación dentro del campo de la psicotecnología y la ingeniería del comportamiento y voy analizando esto, que no queda solamente en la política, porque ya hemos visto que hay grupos religiosos y grupos religiosos que son agua con azúcar. Y hace poco justamente publiqué también otro asunto sobre otro tema, sobre el aspecto religioso de las influencias de lo que está ocurriendo en Oriente Medio. Pero hubo personas, todas las personas comunes, religiosos más o menos, no frecuentan, no, ni van, ni frecuentan, que no se preocupan. Pero existen grupos fanáticos que salieron automáticamente a agredir y atacar de una forma increíble. O sea que existen fanáticos en la cuestión religiosa. Y como existen gente que practica cuestiones místicas, esotéricas, y bueno, y hay otros que son fanáticos, donde para ellos todo es energías cósmicas. Otros son en el asunto religioso, que apenas ya están los fanáticos, que para ellos todo es aquello, aleluya, 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 y con el aleluya son capaces de matar. Así que llega un momento que hasta ahora, por suerte, aquí hay gente que son de origen del Oriente y son islámicos y no hemos tenido problemas. Hasta que llegue alguno que comienza a reclutar y también a aparecerse grupos radicales. O sea que además de haber grupos radicales en la política, y que son esos personas ensañadas que no piensan, que no razonan, en cualquier momento se le van a asociar otros grupos que pueden también ser radicales en aspectos políticos, y podemos estar delante de un problema muy serio. Esto es un tema que es muy profundo. Aquí apenas les he dado una pincelada por encima para que tengan una idea de lo que está pasando, lo que puede pasar, porque nosotros tenemos responsabilidad y porque muchas de esas cosas están en nuestras manos, porque nosotros también somos sociedad, nosotros también participamos y nosotros no nos podemos omitir. Entonces tenemos que tomar cartas en el asunto para ver qué hacemos, cómo hacemos, porque esto puede convertirse en un aspecto bastante complejo y no será solamente por actitudes. Las actitudes, antes de ser físicas, son psíquicas. Todo está en la cabeza de las personas y en su forma de pensar. Muchas gracias.